Capítulo 9 de Isaías. Y este es un capítulo muy conocido. Este capítulo es muy usado por la cristiandad para divinizar a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es un capítulo muy estudiado y que los judíos también lo usan para desacreditar a Jesús como el Mesías. Según cuando haces un exégesis, muchos culpan el que la haces contaminado por tu religión, por tu fe, y otros dicen que si le haces un exégesis sin contaminación, respetando realmente al autor, pues entonces no sería Jesús el Mesías, ¿no? Obviamente nosotros no lo estudiamos solamente por religión, sino por fe y por la guianza del Espíritu Santo, que eso es lo más importante, que muchos no lo van a entender. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia o en estrechez, ¿no? El profeta habla del presente oscuro, pero habla de un futuro bendecido. En el presente hay angustia, hay mucha angustia, pero va a haber mucha gloria para ellos. No siempre van a estar en oscuridad, como nosotros no siempre estuvimos en oscuridad y en estrechez. Porque para ellos iba a llegar el enemigo, los invasores, con todo el poder y con toda la furia, pero había una esperanza para ellos, se los estaba diciendo el profeta. Y eso lo hemos vivido nosotros. No siempre hemos vivido mal, no siempre vivimos perdidos o desviados, ni en estrechez, hablando de propósitos y visión, ¿no? En ese tiempo, este rey asirio Tiglat-Pileser III, este rey poderoso, era el que iba a ser usado para que Dios juzgara a su pueblo. Dice este versículo: tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria, Cabat, de honra, de esplendor el camino del mar. Porque había sido transitado solamente por los paganos en el sentido de estas guerras, pero se iba a llenar de gloria, se iba a llenar de resplandor. ¿Por qué? Porque iba a llegar el Mesías, porque iba a llegar Jesucristo. Y esa es la iglesia que nosotros tenemos que percibir. Una iglesia llena de bendición, llena de la presencia de Dios, que no debe dejar que viva en oscuridad o en ignorancia, sino yendo firmemente, fuertemente a la palabra de Dios. Tú que estás escuchando este video, métete a la palabra de Dios, escudriñala. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, una tierra poca estimada, ¿no? Galilea. Pero donde Jesús más se manifestó. O sea, entre más tinieblas, más luz. Entre más pecado, más gracia. Ahí había pocos judíos, hablando en el contexto de sus tiempos, y antes de que llegara el Señor Jesucristo, pero había muchos de otras naciones. De hecho, ahí había sido fundada una ciudad de refugio. Y ahí iban a encontrar al Señor, aunque estuviera lleno de cosas perversas, ¿no? Una ciudad que había sido dominada por poderes extranjeros, pero iba a llegar el Mesías en un futuro. Una ciudad que había estado privada del verdadero culto, del ministerio sacerdotal, de la verdadera alabanza a Dios. Esa que había estado privada, o que estaba privada en ese momento, iba a llegar su momento de esplendor con Jesucristo. Y eso nos pasó a nosotros. Llegó el tiempo del verdadero culto. Llegó el tiempo de los ministerios. ¿Cuándo? Cuando resplandeció sobre nosotros la luz de Jesús. Eso es maravilloso porque lo podemos aplicar a nuestra vida. Antes de no había nada de eso. Pero ahora ya hablamos de pastorado, de ministerios. Ahora ya hablamos
de predicaciones, hablamos de enseñanzas, hablamos de aplicaciones, pero antes no nos había resplandecido. El pueblo, verso 2, que andaba en tinieblas, vio gran luz. O sea, vio un relámpago, vio un gran resplandor, el mismo resplandor que en Génesis 1:3 dijo que fuera la luz, y fue la luz. Y huyeron las tinieblas. Ese es el mismo que llegaría. Y el reino de las tinieblas se iría. El mismo que hizo que nuestras tinieblas huyeran. Por eso él decía que él era la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y nosotros lo debemos entender así. Que él es el que vino y nos hizo resplandecer. Los que moraban en tierra de sombra, luz resplandeció sobre ellos. Qué bendecidos somos. No sé cuántos le den la gloria a Dios, pero los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció. Así vivían en Galilea, en ignorancia. Así vivían. Mateo 2:22, ahí vivía José y se tuvo que ir en persecución. Se fue de ahí, de Galilea. Ahí después Jesús fue bautizado. Ahí llamó a Pedro, a Simón, a Jacobo, a Juan. Ahí sanó enfermos y muchos le siguieron en Galilea. Ahí los ciegos miraban, los cojos andaban, los endemoniados eran libres en Galilea. ¿Por qué? Porque estaba llena de tinieblas. Pero llegó la luz. Llegó la luz. Isaías les está profetizando eso, que iba a llegar la luz, porque ellos vivieron el tiempo de tinieblas. Pero sí iba a resplandecer, y es lo más maravilloso que nosotros podemos experimentar y agradecerle a Dios, que a nosotros llegó la luz y Él nos rescató, nos levantó de todo. Multiplicaste la gente, Raba, o sea, cuando habla de que multiplicó la gente y aumentó la alegría, habla de que los crió, no solamente los creó, sino que los crió, los hizo crecer y los engrandeció, los ensanchó. Eso es lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Iba a aumentar la alegría. ¿Por qué ensanchó? Porque ahora iban a llegar, ¿quién? Los discípulos iban a predicar como Él. Primero era Juan, pero luego era Jesús, y luego ya después los discípulos, y ya después los primeros cristianos, los judíos, que entendieron que Él era el Mesías. Empezó a multiplicar la gente, y hasta este tiempo nosotros, a través de estos 20 siglos, 21 siglos que hemos vivido, ahora somos nosotros los que estamos alabando y glorificando a Dios. Y aumentaste la alegría, trajiste jovialidad, festejo, placer, regocijo. Dice, se alegrarán delante de ti. Cuando habla de que se alegrarán, no es una alegría solamente externa, sino es algo interno que resplandece y se ve hacia afuera. No es algo externo nomás, no es algo de apariencia. Delante de ti, en tu cara, en tu rostro, en tu presencia, como se alegran en la siega. O sea, el fruto de ese trabajo, ellos, lo que más les alegraba a ellos era cosechar. Pero se iban a alegrar más, o sea, iba a ser la mejor temporada, porque para ellos la mejor temporada era la mejor cosecha, ¿no? No, pues iba a ser la mejor temporada, como se usa cuando reparten despojos. O sea, más que una victoria iba a ser cuando resplandecía la luz de Cristo. Y eso nosotros lo hemos vivido, porque llegó el Señor y nos opacó nuestras mejores fechas, nos opacó nuestras mejores celebraciones, nos opacó todo lo bueno que había en nosotros. Él lo potencializó, o sea, Él vino y lo opacó porque llegó su luz. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Así miren, como Gedeón había derrotado a Madián con pocos, pero él se refiere como en el día de Madián, verso 4. Gedeón iba con muchos y el Señor le dijo, no, llevas muchos, con menos. Pues hasta que llegó a 300. Aquí recuerdan esa historia. Y Isaías les dice que con pocos, porque la victoria, el crédito tenía que ser para Dios. Entonces Gedeón llevaba como teas ardiendo dentro de cántaros para quemarlas, quebrarlas y que se llenara de fuego y pensaran que eran muchos. Pero ahora Jesús con pocos, pero llenos del fuego. Ahora los hombres, los seres humanos íbamos a hacer esas teas ardientes, que íbamos a hablar del poder de Él. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. O sea, la victoria sobre los enemigos iba a ser segura y total. Dios les iba a dar la victoria. Pero primero tenían que pasar por un proceso duro, terrible, que era el cautiverio, y estaba a la puerta. Pero Dios les estaba hablando para que se mantuvieran. Y viene ese texto tan famoso, porque un niño nos es nacido.
Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este texto muchos lo han sacado de contexto y muchos dicen que nosotros los cristianos, los mesiánicos, también lo sacamos de contexto. Porque muchos dicen que solo se refiere al rey, al hijo del rey de ese tiempo. Porque un niño nos es nacido, dicen que Isaías decía, no, es que es un niño que nos es nacido ya, que no estaba hablando proféticamente ni a futuro, sino en el instante que les habían dado un hijo. Y que el principado era sobre su hombro, es decir, que le habían puesto ya sobre su hombro la carga de lo que venía para ellos y que se iba a llamar su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero ellos dicen que no le estaban diciendo que el niño fuera a ser un Dios fuerte, sino que era fuerte en Dios y Padre eterno porque iba a ser padre de la nación y príncipe de paz porque le iba a traer paz. O sea, así los judíos así lo interpretan para decir que este texto no le queda a Jesús. Y cuando dice más adelante que lo dilatado de su imperio no tendría límite, dicen ellos que se refiere a qué, a que ellos el decir eternamente pues era tema de que podía ser eternamente porque no sabemos cuándo se va a morir o cuánto tiempo va a reinar. Obviamente porque ellos lo ven con los ojos de que Cristo no está ahí. De hecho, ellos no le dan el lugar a Jesús en el Antiguo Testamento. Porque a veces nosotros los cristianos decimos, oye, pero ahí está ese texto, ¿cómo ellos no lo pueden entender? No es que no lo puedan entender, es que ellos lo interpretan diferente, obviamente mal. Y ellos dicen que nosotros lo interpretamos mal, porque nosotros se lo adjudicamos a Jesús, pero ellos no, porque nosotros decimos, ahí dice que es el Dios fuerte. Y ellos dicen, ¿cómo un niño va a ser el Dios fuerte? Pues obviamente, porque nosotros entendemos en Cristo, pero ellos lo ven en el Hijo del Rey. Nosotros lo vemos como el Padre eterno, ¿no? Entonces, ¿por qué un niño nos es nacido? Ahora, a veces también nosotros los cristianos no lo interpretamos en el contexto de ellos, cultural, histórico, de los judíos o de los israelitas, ¿no? ¿Por qué un niño nos es nacido? Un niño, ¿qué es lo que representaba en la descendencia de ellos? Bueno, un niño era el que levantaba un poderoso linaje. Un niño era el que iba a hacer que otros se levantaran. O sea, un niño representaba muchas cosas. Y ese niño es lo que representa lo que Isaías está profetizando. Va a llegar un niño que va a levantar a mucha gente, a mucho pueblo, que es Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Nosotros como Él, también al ser levantados, somos parte de esa familia, de ese linaje, pero nosotros también tenemos que ser niños levantados, que tenemos que levantar a otros. Nosotros también nacimos de nuevo en el Evangelio. Hijo nos es dado. Para ellos, ¿qué es un hijo? Es el mejor regalo de Dios en el mundo para una familia de Israel. Es la más grande bendición. Por eso el Señor así lo tipifica cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, porque era lo más grande. Ellos lo entienden así. Un hijo era lo que más representaba. Un hijo era el que cuando no estaba el padre iba a estar el hijo, él iba a sostener, él iba a ayudar, él iba a bendecir. Un hijo es un constructor para ellos. Es un apoyo, es un ayuda. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos iba a dar? ¿Un hijo? Sí, pero un hijo que construyó la iglesia, que construyó lo que ahora nosotros profesamos. Por eso nosotros como cristianos tenemos que construir en esta iglesia sobre esos fundamentos. Y el principado sobre su hombro. El principado es la carga que este niño iba a traer como representante del Rey Eterno. Es decir, soy el hijo del Rey. No vino como el rey, vino como el príncipe. ¿Por qué? Porque acepta la carga que le están poniendo. Es decir, él trae las insignias del jefe, del ejército. Y eso es lo que nosotros somos también, príncipes de su pueblo. Pero un príncipe es el que acepta las cargas del reino, que acepta que es el linaje. Si no, no somos parte de ese principado. Y se llamará su nombre admirable. El hebreo dice milagroso. Este va a ser milagroso, tanto como van a ser, como la vida que va a llevar y que nos va a transmitir. Consejero, va a ser un sabio líder que trae la boca llena de sabiduría. Y ese fue Cristo. Cristo fue ese milagroso
que vino, fue concebido por el Espíritu Santo, por medio de la Virgen María, y que traía palabras no como los escribanos, sino con poder. Dios fuerte, porque nos revela Isaías que no solamente viene con la humanidad de un niño, sino con la divinidad del gran yo soy. O sea que no solo es un hombre, sino es el Dios encarnado, en el que habita toda la plenitud de la deidad, y ellos debían de saber que esa promesa iba a llegar tarde que temprano, un Padre eterno, porque Él es el que hizo todas las cosas, Él es el dueño de todo y príncipe de paz, porque Él es el que trae la paz, aunque el mundo no la tenga, Él es el que nos la transmite. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces Dios le revela a su pueblo lo que estaba por venir, el Mesías esperado, pero ahora ya con características más exactas, más puntuales, porque el pueblo estaba a punto de perecer. Entonces el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. No, la palabra de Dios va a hacer su efecto en el pueblo. La promesa del Mesías estaba ya más clara y ellos debían de atenderlo. Y lo sabrá todo el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria, es decir, Israel, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. O sea, Israel no tenía nada de humildad. Ellos no querían depender de Dios ni de sus promesas. Ellos decían: si nos quitan algo, nosotros ponemos otra cosa mejor. Si nos quitan ladrillos, pues edificamos con otra cosa. Si nos cortan los cabrahigos, pues ponemos cedros. Ellos pensaban que dependían de Dios, pero Jehová dice: los levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Recordemos que ellos tuvieron muchas ocupaciones de los enemigos, muchas veces les quitaban gente, muchas veces los oprimían, pero el Señor cada vez iba intensificando más el problema contra ellos, porque ellos no querían ser reprendidos, ellos no querían entender con las aguas mansas de Silo. Él querían el agua revuelta así en el juicio de Dios, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba. No lo castigaban los enemigos solo eran la herramienta, el arma que usaba. Ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza, cola, rama, caña en un mismo día. Es decir, el juicio iba a ser devastador contra todos y contra todo. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentiras es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden, y sus gobernados se pierden. O sea, Dios iba a quitar de Israel toda la estructura, todo el gobierno, todo lo que lo sustentaba. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos, viudas, y tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. O sea, nadie quedaría libre del castigo. Todos los que se habían desviado, todos los que no habían estado agarrados de la mano de Dios, iban a sufrir. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. O sea, lo malo era como la estopa, como la gasolina, era como lo que sirve para que agarre más fuerza un incendio. Así les dice el Señor, la maldad está así. Parece que se está yendo el fuego hacia donde devora más. O sea, entre más hacen, peor les va. Todo lo que hacen, más prende la ira de Dios. Porque la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra por la ira, y será el pueblo como pasto del fuego. Vean esto, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Será el pueblo como pasto del fuego. O sea, iba a alimentar el fuego. Indefenso estaban contra el fuego. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. O sea, ya no va a haber respeto alguno. Les van a quitar
todo, el juicio de Dios ya era necesario. La avaricia les había llegado al tope como en el tiempo de Noé, solo que Dios había prometido no devastar de esa manera igual. Cierro este capítulo, verso 21. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Peleas entre hermanos, tribus contra tribus, hermanos contra los enemigos de los entornos. Todo estaba listo para que el juicio de Dios llegara sobre ellos. Su mano todavía estaba extendida contra ellos. Su mano no iba a detenerse contra el juicio, porque ellos debían de aprender una dura lección. Bueno, hemos visto en este capítulo la promesa del Mesías 750 años antes de que llegara y se encarnara. Hoy tú tienes la oportunidad. Quizás estás en crisis, en algún vicio, en alguna situación. Quizás estás con problemas económicos o de salud, matrimoniales, existenciales, en depresión, no sé. Pero el Mesías está esperando que tú aceptes el llamado, porque aún estás a tiempo. Si no, el juicio cada día va a ser más terrible. Espero que estos comentarios sean de reprensión para tu vida. Bendiciones a todos.